lo que dijeron los estudiantes, donde se observa la justicia, donde se observa la equidad para todos. Claro, esa manera de ir trabajando también un poco con la IA, implementando desde nuestro expertise es algo interesante. Hace poco estaba apoyando a un maestro que está también generando eh, una propuesta eh, promisoria, si no me equivoco, para la FONDEP. Y entonces, justamente también estábamos hablando sobre lo que es. Hola, muy buenas, maestra Mayra. Estábamos hablando justamente sobre la inteligencia artificial y les explicaba esto que también le explicaba a usted, ¿no? Le decía, ¿sabe qué, maestro? Estamos haciendo o sea, en base a la propuesta que usted nos está dando, vamos a trabajarlo, pero también vamos a ir integrando esto que nos va, nos va a permitir tener esta visión de la propuesta, pero también en base a los chicos y en base a la experiencia, más que nada de nosotros, ¿no? Tanto como personas, tanto como profesionales, y es algo que muy buenas tardes, maestra Sofía. Y todo esto ya se ha ido complementando. Hay un videíto que está en YouTube, ahí te lo pongo en el chat. Es el mismo trabajo que hemos hecho, maestra Noemí. Y sacamos las unidades y también por ahí una parte de algunas sesiones, unas 4 sesiones más o menos. Y salió todo muy interesante, ¿no? Y la forma de trabajar es justamente mediante el diálogo, no tanto el diálogo con la IA, sino el diálogo que tenemos entre colegas y todo ello, ya que cuando se trabaja en proyectos y más que nada en una conformación de equipos, se va a ir vislumbrando este diálogo, tiene que ir vislumbrándose para que podamos apoyarnos mutuamente, ya que estamos yendo hacia un mismo objetivo, y ese mismo objetivo es lo que tenemos que ir teniendo luces de hacia dónde queremos llegar. Y bien, el tema de hoy, el tema que vamos a platicar hoy, desde la comunidad, ya justamente ahí están las fechas, dejé es cómo ha ido, cómo hemos estado llegando a nuestras clases. No sé si a nuestro inicio de año escolar, no sé si por ahí alguien quisiera participar, cómo de repente cómo han encontrado a sus estudiantes, porque no olvidemos que los chicos en cada vacaciones van variando, van encontrando nuevas formas de visión, les van pasando nuevas experiencias, le pueden ir pasando también cosas tanto muy divertidas como entretenidas o como situaciones también muy delicadas, ¿no? En casa, ¿no? Y eso también va a ir afectando poco a poco o va a ir viéndose también en el desarrollo que se va a ir dando a lo largo de este año en el aula. Entonces, ¿cómo están llegando? ¿Hay algo que les haya pasado, alguna curiosidad? ¿Cómo han sentido los colegas? ¿Qué objetivos o hacia dónde estoy apuntando este año? ¿Qué quiero ir creciendo? Un poco es eso. ¿Cómo hemos llegado este año a, a poder trabajar, a nuestra institución educativa? Porque ello nos va a permitir saber e ir planificando hacia dónde queremos apuntar. Así que no sé si alguien quisiera, muy buenas, Miss Mirta, quisiera saber cómo han ido implementándose ustedes. Hola Vanessa, muy buenas tardes. Estamos acá por compartir un poquito cómo han llegado los maestros y maestras a esta primera semana de clases, de encuentro con los chicos, de reencuentro con los chicos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿se me escucha? Sí, sí. Gracias, sí, estoy acá, bueno, buenas tardes con todos, maestra Mimi, Maya, Mirta, estamos acá en Moquegua y la conectividad a veces nos falla un poquito, pero ahí estamos con Santos para que nos pueda hacer el soporte. Este es un espacio para nosotros muy importante porque es un espacio que queremos compartir, queremos conocernos, queremos sentir, ver cómo estamos viniendo, cómo estamos de este primer encuentro, esta primera semana con los chicos. En realidad me ha tocado visitar las escuelas, tanto en primaria y en secundaria. Y claro,
me toca ver no solamente ya desde el lado profesional, o sea, es decir, con aula a cargo, sino también me toca ver cuáles son las diferentes reacciones e impresiones que también tienen los docentes, ¿no? Y los directivos y las familias y los propios niños, no solamente con una información pues hablada, sino es una información más gestual, más sensitiva, una gestión más corporal, ¿no? Entonces ese registro me pareció bien interesante, así que compartiremos, Santos, gracias por generar este espacio. Ujú. Bueno, yo acá hay mucho sol, así que hay mucho sol en Moquegua durante todo el año y estamos en la temporada más bajita y no sé qué voy a hacer después porque dicen que sube más en mayo, así que Sí, me imagino. estoy aquí como en esa iluminada todo el día. Como Gracias, tenemos que Santos. estar con nuestros muchachos. No sé si alguien quisiera compartir brevemente cómo ha iniciado esta semana y de repente también para tener el diálogo con Vanessa, justamente este contacto que ha tenido con profesores desde su trabajo y yo también desde el mío, desde mi área de apoyo en algunas instituciones educativas. No sé, a ver si alguien quisiera iniciar algo o compartir algo con nosotros. Ah, bueno, yo podría compartir algunas experiencias de esta semana. Bueno, he estado conociendo a los estudiantes, sobre todo en primer año, y bueno, con muchas expectativas también de aplicación del proyecto. Em, Creo que como institución nos hemos organizado y hemos planificado ya desde el inicio de año trabajar en la parte socioemocional, ¿no? Como tenía con ustedes, había planificado el proyecto, entonces cuando se dio el momento de poder compartir, debatir las problemáticas de la institución, entonces lo di como posible sugerencia de trabajar la parte socioemocional como problemática, ¿no? Y ahora todos vamos a trabajar la parte socioemocional desde el inicio del año. Y bueno, desde el inicio entonces estamos ahí trabajando con cómo trabajar el enfoque socioemocional o la parte socioemocional de nuestros estudiantes, qué es lo que necesitan. Y, y bueno, ahorita todavía estoy conociendo mi tutoría, Ujú. que todavía no conozco a los padres tampoco porque recién vamos a tener las primeras reuniones. Y bueno, también estaba con el tema de la IA para hacer las sesiones de tutoría. Había visto un poco el video que usted mandó y ahí tenía como algunas ideas, Ujú. ¿no? De cómo trabajar durante el año, qué habilidades con cuál puedo iniciar, luego continuar y así trabajarlo durante el año. Entonces, llevo con muchas expectativas, la verdad. Me siento que, bueno, con la planificación que hemos hecho en vacaciones con el curso, creo que me siento un poco ya más preparada o empoderada para poder aplicar ciertas actividades o estrategias con los estudiantes. Bueno, eso quería compartir. Sí, claro, maestra, más bien muchas gracias por compartir con ustedes, maestro Juan, muy buenas. Sí, algo interesante. No sé cuál video has visto, el último que colgué esta semana, el lunes, el martes creo, miércoles, colgué uno en el YouTube de acá del. Ah, no, fue uno anterior que estaba en el Drive. Ya, el del programa. Ok, ya entendí. Ya, lo del curso, sí, sí, sí. Uh-huh. Es casi similar. Entonces, siempre lo que estoy aprendiendo ya desde el año pasado, todo este año que ha concurrido, es de que nosotros tenemos que tener ya una ruta y hacia dónde queremos llegar. ¿Ok? Y entonces, y hacia dónde queremos llegar va a ser justamente lo que nos va a permitir a poder dividir y cuando me digo hacia dónde quieres llegar primero tú como maestro, o sea, individualmente hablando como profesional, pero aparte también a dónde quiero llegar con todo esto que
no sé si la palabra sería, no sé si exigencia o los requisitos que nos pide pues tanto el Estado, las directrices de la dirección, etc, etc, ¿no? Porque tenemos que ir acomodándolo. Y lo interesante es de que también tenemos que ir aprendiendo que eso es flexible, pero sobre todo es la ruta que vamos a ir generando y hacia dónde apuntamos, qué queremos llegar con estos estudiantes. Eso es muy importante para trabajar con la IA. Entonces, eso es lo que quiero solamente resaltar. Vanessa, no sé si por ahí quieres comentar algo. Sí, sí, no, claro, definitivamente la IA siempre va a ir trabajando, sobre todo poner mucho criterio, ¿no? Con lo que dice Santos, oye, ¿a dónde yo quiero llegar cuando yo ya tengo la claridad, la competencia, tengo esa mirada? Entonces es mucho más fácil poder que todo lo que se vaya armonizando con los chicos, todo lo que ya se vaya sucediendo, ¿no? Hay una bonita teoría que se trabaja, que es la teoría del campo, ¿no? La teoría del campo nos dice que lo único que no cambia es el cambio, ¿no? Entonces, en base a esa teoría del campo, pues definitivamente los estudiantes van a cambiar, nosotros vamos a cambiar, pero tenemos que tener esta mirada, ¿no? Por eso es que es una mirada macro y decir, bueno, ¿a dónde estoy llegando, no? Y gracias, maestra Mayra, de verdad qué bonito escucharla, qué bonita también tener ahí este espacio un poco para también seguir apoyándonos, porque creo yo que la educación va mucho más allá de sentirnos que estamos solos, sino de sentirnos que estamos un poco más acompañados en este proceso. Bueno, en mi caso estoy ahorita con un tiempo bastante ajustado, pero en cuanto ahora justamente se ha generado el espacio, sí me gusta mucho poder contactar con ustedes, y gracias también a Santos por esta iniciativa de esta fecha. Lo que sí me gustaría preguntarle a maestra Mayra es cómo se siente. Ahora le damos paso a la maestra Noemí, un cinquito con la maestra Mayra. Maestra Mayra, ¿cómo se ha sentido esta primera semana? O sea, ¿cuál es esa emoción que dice este sentido? Bueno, al principio un poco de nervios, ¿no? Porque es nuevamente regresar a las clases, conocer también a mis nuevos estudiantes y bueno, con la ilusión, por así decirlo, del proyecto que tengo en mente de las bitácoras. Y ya les iba pidiendo los materiales y les decía, no, vamos a trabajar algo interesante. Les voy dando como que expectativas a ellos, ¿no? Y ahí les daba algunas ideas. Y bueno, esa parte de conocer a mis estudiantes también, de verlos no solamente de la parte de lo que le voy a enseñar, ¿no? Sino verlos a ellos como personas que están llegando, algunos, los de primero, nuevos a su grado también, a conocer, adaptarse a este nuevo nivel también, como observar también a mis estudiantes que el año pasado han tenido dificultades y que este año de alguna manera quieren mejorar, ¿no? Aunque todavía se observa ahí cositas que ellos no son tan conscientes probablemente, ¿no? Pero se nota todo que quieren ahí mejorar, porque algunos han repetido incluso el año pasado y este año me dicen, ¿no? Como que sí quiero hacerlo, ¿no? Pero de ahí uno los ve que no, un poco que se distraen, pero por ahí hay la intención. Entonces, sí, también con esas ganas de querer ayudarlos de alguna manera. Y eso también viendo cómo apoyarlos de alguna manera, ¿no? Pero, y bueno, ya registrando también, viendo qué cosas, observándolos, ahorita estoy observándolos, ¿no? Qué cosas hay por trabajar con ellos, qué cosas parece que ya lo tienen logrado del año pasado, como haciendo diagnóstico y probablemente la otra semana. Genial. Justamente esas es las preguntas que iban a seguir, que es justamente en respecto a lo que vamos descubriendo y cómo van las expectativas de nosotros, maestra Mayra, y gracias por compartirnos todo este bagaje que nos está dando, porque parte de ello también es verlo y poder compartir estas experiencias y también generar un feedback para nosotros mismos, ¿no? Para ir viendo eso. Si tuviéramos que describir todo esto que ha pasado esta semana en una emoción, ¿cuál sería? En una palabra o una emoción.
Bueno, una emoción. No, no estoy muy segura ahora. Ujú. Eh, bueno, así como un poco de, digamos, un poco de ilusión, un poco de ilusión, porque si los veo y digo, ellos van con el proyecto, van a ser mejores todavía de lo que ya pueden ser ahora. Entonces, no sé, los veo así ahorita. Genial, entonces es como que esto de que vamos a ir a mejorar, vamos a seguir Ujú, mejorando. Ok, genial. sí. Gracias, maestra May. Maestra Noemí, iba a comentarnos de repente un poco cómo le ha ido esta semana. A ver. Sí, antes de que empiece la maestra Noemí Santos, me parece que voy a rescatar, disculpen, no puedo evitar mi plan, mi plan es ser profesora, lo siento, pero sí me parece bien importante cuando Miss Mayra dice, oye, esta semana estoy observando, ¿no? Y la observación es el método más antiguo, pero es el método más eficaz y que no debemos dejar de mirar, o sea, de observar, de anotar. Por favor, anoten estas experiencias. Maestra Mayra, también yo la reto a usted a hacer su propia bitácora de esta experiencia, ¿no? Esta es súper potente, ¿no? O sea, el hecho de que usted Me escriba encanta la idea. cómo, exacto, ¿no? Cómo me siento, cómo estoy, porque al inicio decía, me siento nerviosa, ¿no? Y está bien, y es sí, y es súper chévere porque es como que un artista que va a subir al escenario y dice, oye, me siento nervioso, ¿no? Me siento así como, oye, he subido 1000 veces al escenario, pero aún así me sigo sintiendo nervioso y esa es la emoción que nosotros tenemos, pues, por acoger a nuestros estudiantes, por querer que ellos sean mejores. Y qué interesante cuando usted dice, oye, mira, tal estudiante repitió, tal estudiante está queriendo superarse, ¿no? Qué agudeza en esa visión. Entonces, yo le aconsejo a maestra Mayra, anótelo, escríbelo o guárdalo con audios, pero sí es muy importante, estimados colegas, hacer este ejercicio de ir registrando todo lo que nos va pasando, sobre todo el hecho de observar y el hecho también de ir registrando nuestras experiencias, ¿no? Nuestras emociones, nuestras sensaciones. Y como estamos en este trabajo de habilidades socioemocionales, siempre es bueno ir reconociendo esto para seguir desarrollando competencias socioemocionales. Eso era Santos. Sí, genial, genial, sí, tienes toda la razón. Paso con la maestra Noemí y luego con el maestro Juan para ver cómo vamos, cómo hemos ido llegando esta semana a nuestras clases. Bien, nuevamente, maestros, muy buenas tardes. Sí, bueno, tengo que comentar desde dos perspectivas, hasta tres tal vez el asunto. En mi institución, la parte del equipo directivo es nuevo por este año. Entonces ellos están conociendo y lamentablemente tenemos un enfrentamiento entre profesores y padres de familia por el turno. ¿Por qué? Porque la directora que viene por un año, bueno, ha tomado la decisión juntamente con los papás fusionar. Entonces esto nos ha ocasionado a nosotros los docentes una situación, pero al final dijimos en la mañana o en la tarde nosotros vamos porque no los tiempos se acaban. Entonces, es el escenario, con los papás todavía vamos a dejar hasta mayo más o menos de que bajen, ¿no? Bajen todas esas energías fuertes que hemos tenido, esos encuentros. Y bueno, ese es el escenario, pero al margen de esta situación, bueno, yo personalmente como maestra que soy, yo me encuentro con un equipo nuevo que son estudiantes que pasan de primaria a secundaria, son 3 grupos y como dice la maestra Vanessa, esta observación es muy importante y ahora soy más observadora tal vez que antes con todo lo que se aprendió en las vacaciones y todo y gracias a ustedes. Entonces encuentro que mi grupo pues de primero A, B y C no son iguales. Exacto. Entonces eso ya lo tengo registrado y voy a enfocar desde esa, ¿no? Muy rápidamente, ¿no? Por ejemplo, hay un grupo que sí les encanta, por ejemplo, las poesías, pero hay otros 2 grupos que no, pero el otro grupo, por ejemplo, en la oralidad son muy habilosos, pero el otro grupo son bien calladitos, entonces eso ya lo tengo ya muy registrado. Por otro lado, con el apoyo
del maestro Marcelo, en cuanto a lo que es el trabajo de tutoría. Yo repito el segundo año, yo los conozco ya los estudiantes de segundo, voy a trabajar con tercero, entonces mi aula es una situación de dos grupos divididos, pero ahí estoy, ya estoy trabajando y voy a seguir trabajando porque eso es lo que queda, ¿no? Con bastante entusiasmo. Ahora, en cuanto a lo que es mi área de comunicación, yo he decidido también trabajar lo que es los círculos de aprendizaje. Y en esta, como primer encuentro con ellos, les ha gustado, les encantó. Y cuando recibo al momento de compromiso, de reflexión y todo ello, y ellos dicen, ¿no? Y lo que ya habíamos conversado con usted, maestro Marcelo, ¿qué me dice? Oh, maestra, dice, usted no es como los otros. Los otros se paran al frente, escriben en la pizarra, hacen sus esquemas, nos explican, pero no, usted nos puso en círculo y yo también me pongo en círculo, ¿no? Entonces ahí ellos evidenciaron lo que es la equidad, la igualdad y todo ello, y yo puedo monitorear, observar, ver los ojitos, cómo reaccionan y ellos están o sea, están entre, ¿qué va a hacer la profesora? Ah, me gusta lo que está haciendo, o sea, todos atentos a lo que uno hace. Entonces, es lo que me tocó esta semana con los grupos. Son 3, 4 grupos nuevos y yo estoy fascinada. A mí me encanta, yo soy profesora de vocación, me encanta lo que es educación, lo que hago y yo agradezco a ustedes de verdad de tenerlos y este espacio que Marcelo ha generado para todo el año, ni siquiera es para... Entonces, seguro que en algún momento va a haber alguna situación y lo voy a estar plasmando. Y siento mucho, no tomé fotografías. ¿Por qué? Porque el grupo es numeroso, pasa de los 30 y los 45 minutos es demasiado poco, entonces ni siquiera tuve tiempo para pararme y tomar fotos, pero en la siguiente ya voy a tomar fotografías para compartir con ustedes. Muchas gracias por este espacio. Yo estoy apasionada, estoy ilusionada, me encanta mi labor de ser maestra. Muchas gracias. Gracias, maestra Noemí, por compartir. Le menciono algo. A usted menciona, por ejemplo, todo ello, ¿no? De que hay dos grupos de repente un poquito algo más pasivos, más tranquilos, y otros que son se mueven y se movilizan. Una manera de integrar, así un chispazo, ¿no? Una manera de integrar estos dos tipos de grupo es cuando vamos teniendo, si yo tengo un grupo no tan activo y de repente es un poco más mental, lo vamos fusionando con algunos elementos que son más activos. Y entonces, ¿qué hacemos? Los que son un poco más mentales y plasman la idea, entonces luego pasa el papel de los ejecutores. Y son estos estudiantes que son de repente más activos, que pueden meterse en un personaje, mimetizarse, a la que le damos la responsabilidad. Si bien es cierto, también quisiéramos que los otros chicos que son más tranquilos, quisiéramos que tengan ese desenvolvimiento, pero hay que darnos cuenta que también esa parte inactiva, pero en donde son capaces de plasmarlo muy exquisitamente, por ejemplo, si estamos hablando de poesía, uno que escriba la poesía y todo y la manifieste, y el otro que lo declame o que lo vaya llevando a otro nivel, ¿no? El que es más activo, y entonces se hacen complementarios, y es así como vamos aprendiendo incluso a trabajar en equipo. Y hay que mencionar, no necesariamente desde la nota, pero sí desde la comunión del equipo. A mí no me gusta trabajar, o sea, por la nota, por el esto. A mí me gusta de que, muchachos, ustedes tienen que aprender a ser funcionales como equipo. Entonces, primero vamos a tratar de ser funcionales. Luego de ahí vamos a pulir su trabajo. Entonces, y tengo que ir viendo también estas exigencias, porque yo durante el año voy a tener ciertas exigencias. Y sí tiene que haberlas, porque también de acuerdo a cómo va avanzando el grupo, vamos a ir subiendo el nivel. Pero también conscientemente de sus limitaciones, pero también de sus grandes potenciales. No sé, Vanessa, ahí complementas para darle el pase al maestro Juan. Sí. Hoy día estoy un poco feeling. Me lleva, o sea, me parece súper tierno, luego les voy a decir por qué. Súper tierno cuando a mí Noemí nos dice, oh, profesor, usted no es igual que los otros profesores, ¿no? O sea, a veces hay estas
expresiones que son nuestras pequeñas o nuestras batallas ganadas, ¿no? Y que los mismos chicos lo dicen en su mismo lenguaje, y es como nosotros vamos impactando en ellos emocionalmente y cómo ellos nos están viendo, ¿no? Entonces, ya no es el estudiante que no escucha, el estudiante desordenado, o sea, ya no es acusar al estudiante, sino es cómo yo, como docente, voy cambiando mi actuar para que el estudiante tenga esta percepción distinta, y ese es un chambón, ¿no? Es un chambón. Entonces, sí me gusta mucho, y también me gusta mucho la pasión con lo que dice maestra Noemí. Y sí, ¿no? O sea, Santos, aquí hay que explotar a Santos en la parte creativa. Él libera mucho la creatividad, y a la par también este espacio justamente se ha creado para poder escucharnos, ¿no? Porque a veces estamos como muy apurados, muy en muchas cosas, haciendo muchas cosas, y no nos detenemos como a escucharnos, a mirarnos, y a decir también nuestras inquietudes, porque Miss Noemí también decía, oye, los padres, el tema del turno, están un poco acalorados los ánimos, y están viendo las estrategias para que ellos también se sientan un poco más calmados. Y está bien, ¿no? Y está bien esa parte de poder ver cómo solucionar los problemas, pero de pronto también, si al aplicar estos proyectos que un grupo de esta sala ha podido llevar el curso, al aplicar estos proyectos también implique a los padres, ¿no? Sobre todo poquito a poco, ¿no? Sin forzar con los padres, pero sí padres de repente que también van dándole, oye, sí, no, esto que está haciendo la profesora le da sentido y le va fortaleciendo a mi hijo, a mi hija en esto, ¿no? Y me va fortaleciendo a mí como padre, como madre. Pero sí es importante, estimados colegas, sé que secundaria, para quienes están en el nivel, a veces es bien complicado implicar a los padres, pero en cuanto podamos hacerlo, en cuanto hay esa apertura, 1, 2, 3 padres, y poco a poco se irán sumando, hagámoslo. O sea, no es que no, ya es secundaria, ya solo voy a trabajar con los estudiantes, no. Hagamos el intento de poder incorporar también a los padres y a las madres de familia, porque ustedes van a tener reuniones y ahí hay que hablarles sobre las propuestas. De repente, el grupo que ha estado con nosotros, con Santos y conmigo, va a hablar mucho, claro, de su proyecto, que ya tienen todo, ha sido todo un curso de diseño de proyectos de innovación, pero de repente ustedes en su diario trabajar, ¿no? O sea, es conversar con los padres, no desde las quejas, no desde lo que tienen que hacer, sino desde la afectividad que ellos tienen que tener con sus hijos. Sí. Eso, Santos. Un lenguaje que ayuda, para ahí complementar, un lenguaje que ayuda al padre es la palabra, ¿sabe qué, madre, padre? Lo que necesito de usted es que me apoye en que el mensaje que yo estoy dando acá en la escuela con su hijo también sea en casa, hacer todo lo posible. Y entiendo de que va a ser complicado, pero ese es el trabajo que yo también estoy ejerciendo acá. Entonces, y que estoy tratando de formar acá. Necesito que ese mensaje también sea duplicador allá. Y eso tiene que ser también desde el ejemplo. Como yo siempre menciono, nosotros somos el ejemplo de nuestros estudiantes, somos el referente más cercano, porque a veces hay chicos que en sus casas padecen un infierno, y yo soy testigo de eso. Entonces hay mucho cuidado. Ahora, por la parte cuando a veces hay roces con nuestros padres de familia o algún tipo de problema que denuncia, que esto, de aquello, lo único que sí les puedo decir es, uno, prevean y utilicen a los aliados estratégicos. Pedir a su director, directora, de que se apoye con los aliados estratégicos, con la policía, con los bomberos, dependiendo de la casuística y las cosas que estén ocurriendo en esta institución educativa. Doy pase al maestro Juan, a ver, no sé, nos iba a comentar cómo le fue esta semana. Buenas tardes, colegas presentes en la sala. Efectivamente, quería comentarle con ustedes una experiencia que pusimos en práctica este año, que es una estrategia para motivarlos y comprometerlos a hacer la tarea toda la comunidad educativa, y le denominamos la tacita de café. Entregamos a cada padre de familia una tarjetita en blanco para que escribiera todo relacionado, comenzando te quiero, te estimo, te apoyaré, y luego hicimos un mural socializando todas esas expresiones de afecto
de tal manera que el padre de familia le brindaba ese soporte emocional. Los docentes, por consiguiente, integramos todo lo que es el padre de familia, estudiantes, maestros. Finalmente hicimos un compartir, actividades socioemocionales. De esa manera empezamos nuestro año lectivo en una zona rural delante de la Libertad. Qué interesante. Maestro, una consulta. Los chicos en la institución educativa, ¿qué puede percibir? ¿Son de repente chicos muy extrovertidos, un poco más calmados? ¿Les cuesta hablar? ¿Cómo son un poquito? Descríbamelos. Los niños que tenemos los 3 niveles educativos, inicial, primaria y secundaria. Los niños del nivel inicial de 3 años llegan un tanto tímidos, incluso por su caracterización que hemos identificado, sí, pues por general son tímidos, son poco expresivos, y otros que también hay signos de agresividad, pues que vienen de hogares disfuncionales, muchos de ellos. Sí, se lo menciono porque justamente he estado platicando con muchos colegas, con también otros tipos de especialistas que paran están con colegios de las zonas rurales, y justamente hay dos contrastes, ¿no? Esto que usted menciona, ¿no? Que es la dureza con la que a veces los chicos pueden manifestarse, que a veces son muy duros, muy toscos en su hablar, incluso agresivos en algún momento, pero también está todo lo contrario, que son más callados, a veces hasta más sumisos, realizan y quieren hacer bien las cosas, y que cuando les salen mal las cosas se frustran. Entonces hay como que está un poquito polarizado en ocasiones, veo en las escuelas rurales, y lo único que a veces atino a decirles a nuestros colegas y a otros profesionales es que en la ruralidad a veces la vida es dura, o se siente dura, o lo sienten dura los chicos, y lo único que a veces les va a apoyar es ese afecto que podemos brindarle, ¿no? Como seres humanos, como personas, y a veces también, si somos padres, como una visión de padre, que queremos lo mejor para nuestros hijos, y eso nos va a ayudar a sumar, a tener esa fuerza y esa temple de poder manejar cualquier situación que aparezca con ellos. No sé si algo sumado a ello, quizá lo que falta es un proyecto de vida, y porque los padres incluso son muy conformistas, quieren que su hijo termine la primaria o la secundaria, muchos de ellos porque reciben un programa social. Uh-huh. Sí. Sí, y le dan, me imagino que también le dan pues responsabilidades, ¿no? Como que vaya al huerto, a la chacra, cuide los animalitos, cuide a los hermanitos, y hagan cosas que no les compete como niños o como adolescentes, que sí poco a poco se pueden integrar, pero no a la medida o ajustándolo a su edad. Sí, priorizan lo que es la agricultura, por ser una zona rural andina, a los menores, a los quehaceres del hogar. Sí, esa es una realidad que está en la escuela rural. Sí, Vanessa, no sé si algo quieres comentarnos. Sí, gracias, maestro Juan, me parece súper interesante, de hecho, en un contexto donde todavía, y claro, a nivel Perú siempre va prevaleciendo muchas idiosincrasias, muchas maneras de pensar, pero sí me parece muy hermoso esta práctica que nos ha comentado usted de como un activador, ¿no? Bien interesante esa tarjetita, ¿no? ¿Qué necesita? ¿Cómo estimulamos a los padres a poder conectarse? Y creo que esta práctica que el maestro Juan Julio nos ha mostrado tiene que llegar a la práctica, ¿no? Tiene que llegar con estrategias súper prácticas, súper funcionales, y es como ir validando nuestra experiencia en campo, ¿no? Y qué tanto va funcionando. Esto, por ejemplo, a mí se me ocurre que si el maestro Juan Julio y su institución educativa constantemente, es como la propaganda, ¿no? Constantemente te van bombardeando, como se dice, de estrategias socioemocionales, de cómo conectar con tu hijo. Fíjate que tu hijo ya se está sintiendo mejor, fíjate que tu hijo está empezando a hablar mejor, se está expresando mejor, etcétera, etcétera. Entonces ya como que los padres dicen, oye, esto tiene sentido, ¿no? Porque hay que darle sentido también a los padres y madres de familia que quizás han vivido
en un entorno donde el afecto no es importante o el afecto es para los débiles, ¿no? Eso por un lado. Y creería también que dentro de estos ámbitos de ruralidad, de agricultura y de intereses de los padres, sí sería bien interesante, y disculpen que siempre me voy por el lado pedagógico, no puedo evitarlo, es el tema de ir cómo creamos proyectos de aprendizaje que tengan que ver con este contexto natural que ustedes tienen, ¿no? Es decir, cómo potencializamos, por ejemplo, una competencia de emprendimiento, cómo hacemos ese match con una competencia socioemocional, ¿no? Cómo conectamos estas propuestas. Entonces sí me parecería súper interesante de que el contexto de agricultores, el contexto rural, se integre a los aprendizajes, porque ahí va a dar una significancia a la comunidad. Entonces, preparamos a los chicos también no para que tantos salgan de su comunidad, para que vean qué más hay de la vida como proyecto de vida, sino de que qué puedo hacer también con mi comunidad para que mi comunidad también crezca, para que mi comunidad también tenga oportunidades, ¿no? Y ser ciudadanos activos desde el lugar donde yo estoy, ¿no? Porque pienso que la vida en la ruralidad es una forma de vivir que tiene que ser movilizada desde sus mismos actores, ¿no? Y creo que la escuela es un gran actor para poder movilizar aprendizajes en ese contexto y decir, bueno, podemos hacer proyectos productivos, podemos hacer proyectos que conecten mucho con la comunidad para no aislarlos con la comunidad. Bueno, maestro Juan Julio, estoy hablando quizás desde el desconocimiento, pero sí se me viene a la mente porque justamente con Santos el año pasado hemos asesorado proyectos del ámbito rural que trabajan, por ejemplo, con mango, si no mal recuerdo. El proyecto, hemos tenido un proyecto ganador con de la FONDEP, sí, hemos asesorado un proyecto del maestro de que ganara Timoteo, en donde sí. Incluso los chicos de cuarto y quinto, no me acuerdo, llevaban apicultura. Entonces, y le empezaron a hablar primero un poco sobre las abejas, la miel, esta miel a donde se iba, y fueron integrándose diferentes cursos en diferentes momentos también, ¿no? También generar huertos, pero aparte de los huertos es conocer el porqué, la estación, la tierra. Entonces ya fue y sin querer parece que se dieron cuenta de que habían creado una metodología, y nos dimos cuenta ahí que habían generado una metodología pura y dura, y desde la esencia justamente también entró creo que EPT para hablar, ¿no?, de los costos y todo ello, la inversión que sería llevar y todo ello, ¿no? Se fue implementando cosas que ni siquiera estaban mapeadas. Sí, o sea, hacer prácticas pedagógicas, y de pronto tú dices, wow, pero lo que tú haces sí es súper innovador, porque esto no sucede en otro lado. Y claro, como está tan naturalizado el trabajo, a veces no vemos que eso es innovador, ¿no? Entonces, veamos también nosotros en nuestra práctica, de repente estamos haciendo cosas que no hacen los demás, pero como ya es una práctica nuestra, pensamos que no es innovador, pero hay muchas cosas que el maestro y el docente hace y hacemos y son innovadores, ¿no? Entonces, bien interesante cómo llevamos este proceso a la FONDEP. Nos dio mucha alegría realmente que el maestro haya ganado, porque lo hemos acompañado en este proceso de sistematización. Realmente para su postulación en FONDEP ganó, está súper feliz. Y creo que la experiencia también de nosotros de poder acompañarlos, no solamente en proyectos socioemocionales, sino también con otro tipo de proyectos, nos ayuda muchísimo, ¿no? Y Santos es una mente súper creativa, y eso creo que complementamos bastante el trabajo. Gracias maestro Juan Julio, gracias Santos. Sí, por ahí alguien más quisiera compartir. ¿Qué tal le ha ido esta semana? ¿Qué retos ve de repente también? ¿Qué retos ya está encontrando? A veces también los retos no necesariamente son en nuestras aulas, a veces los retos son nuestros colegas, ¿no? Si de repente han llegado con otra actitud, o con una actitud de repente un poco más fuerte, no lo sé, porque puede pasar. El hecho es de que entendamos de que el otro, la otra persona con la que compartimos ese espacio, está a sus modos, a sus formas, pero que no tiene atención en ti. No lo tomes nada personal. Estoy encontrando este patrón de que a veces lo sentimos muy personal, y no hay nada personal. En esta vida que estamos
con muchos idas y vueltas, no hay tiempo para que una persona especifique todo su tiempo en ti. Hay que tener mucho cuidado a eso. Entonces, esos detallitos se han ido encontrando, ¿no? Entonces, justamente hace poco, y con Vanessa también platicaba, tuve un encuentro en un colegio acá en Lima, y que tenían una dificultad con lo que eran la palabra denuncia, ¿no? Entonces, las únicas pautas que se fueron dando o que les pude apoyar es de que tienen que utilizar a los aliados estratégicos cuando aparece ello y poner las cosas claras, cuando se utiliza verdaderamente esta palabra. Y ahí tenemos que buscar, por ejemplo, ir a la comisaría y pedirle, señores, por favor vengan, informen o eduquen a nuestros padres y a veces a nuestros chicos, cuando sí esto es una denuncia, cuando sí lo es. No es porque no hice la tarea y, hijo, ¿por qué no hiciste la tarea? Me estás gritando, es prever y que alguien les explique a ellos cómo es esto de que esta palabrita denuncia es muy fuerte, ¿ok? Y alguien tiene que ir instruyendo tanto a los padres, incluso a nosotros mismos como maestros, ir conociendo esta palabra, cuándo y cómo ir saliendo también de esta frase. Por ejemplo, ¿no? Y le daba la pauta, hijo, a ver, de repente yo estoy equivocado, explícame qué artículo, qué tal, qué inciso, qué es lo que, dónde está eso escrito, porque si me lo estás diciendo es porque conoces. Entonces, y yo te felicito si lo conoces. Entonces, cuando tú le descuadras al estudiante, dice, por favor, a ver, menciónamelo, por favor, porque entonces yo sí te puedo creer y ahí sí tendremos que de repente platicar, hablarlo profundamente y te tendré que pedir las disculpas del caso, no lo sé, pero quiero saber qué tanto conoces. Y lo pones en una disyuntiva, porque no, a veces la gran mayoría de jóvenes lo utiliza por utilizar, porque dice, soy menor y sí puedo hacerlo. Y hay que tener esa línea de saber sobrellevar estas situaciones, y yo se lo digo bajo mucha experiencia. He recibido de todo, entonces bajo mucha experiencia saber llegar y decirle, hijo, creo que no estás entendiendo las cosas. Cuando tengas una claridad, sepas y puedas manejarlo, yo te doy toda la razón, pero infórmate, discúlpame, pero hasta donde yo sé, porque yo también puedo ignorar cosas, esto es así. Ok, profesor, ok, sí. Y poco a poco te los vas ganando, porque no eres confrontativo, tampoco eres sumiso. Estás tratando de trabajar desde la coherencia. Sí, Vanessa, ahí por ahí. Sí, gracias. Sí, bueno, yo quería hablar un poco también de mi experiencia mientras alguien quizás se anima un poco a hablar cómo fue esta primera semana. Tuve la oportunidad de poder visitar una de las escuelas que, bueno, estaba haciendo el año del buen inicio, ¿no? El buen inicio del año escolar. Claro, nos invitaron porque yo trabajo en un programa y claro, una vez que ya hicieron la ceremonia, la formación, se pasaron a sus aulas, ¿no? Es una zona urbana y me gustó mucho. Por ejemplo, he visto muchos colegas que han publicado su inicio de buen año escolar, ¿no? Bien simpáticos, con compartires, ¿cómo se llama? Yo le digo cortamontes, pero no sé cómo se llama ¿no? Y entonces empezaron a hacer cosas bastante culturales, muy divertidas, pero claro, aquí por ejemplo en la zona de la urbana no era como que presentaron a los profesores, presentaron a sus tutores, porque estaba justamente en tema de secundaria, y se pasaron a sus aulas, ¿no? Claro, y cuando tuve la oportunidad de pasar por las aulas, es como ves cómo van conectando los profesores o cómo no van conectando con sus estudiantes, ¿no? Como desde caras muy rígidas, desde el hecho de llevarle una estrategia y poder compartir, el hecho de decirle, yo mando acá y ustedes, cuidado que me hagan cualquier cosa, ha sido para mí impresionante, ¿no? Me sorprendo y tengo que darme el permiso todavía de ir sorprendiendo, pero sí, la sensación que me da esta primera semana
de esta experiencia que yo he podido llevar ha sido, y ahorita justo se me aparece una palabra que es la palabra indignación, ¿no? Quizás porque mi experiencia ha estado más con maestros que quizás no le dan esta importancia a esta conexión, entonces los chicos empiezan a poner sus creencias, empiezan a formularse cómo es ese profesor, esa profesora, y empiezan también sus actitudes, ¿no? Porque los chicos siempre nos están midiendo, ellos nos miden mucho. Y sí, ¿no? Me quedo con esa palabra, pero sí, o sea, ahora escucharlas a ustedes, bueno, a las maestras que han podido compartir, me da, me da mucha esperanza de ver cómo están ahora, cómo se están sintiendo, eh, y también de poder acompañarlas a través de estos espacios que son justamente estos espacios de escucha, ¿no? Que a veces necesitamos para ir, nada, eso, compartiendo. Entonces quería compartir eso un poquito. Y bueno, también he tenido la oportunidad de visitar una de las, están implementando aulas modelo. Aulas modelo se refiere a una infraestructura, ¿no? Donde las sillas son, no, perdón, las mesas tienen una forma pentagonal, ¿no? De 5 lados, y se pueden formar grupos fácilmente, tienen estantes donde puedes movilizar, tienen una zona de la calma. Sí me pareció bien interesante porque lo acomodaron así como con cojines, con una mesita, tenían su agüita, entonces sí implementa la zona de la calma donde tú te sientas mejor, te sientas tranquilo, y que no solamente sirva para los estudiantes, sirva para el docente, o cuando el docente también reciba a sus padres y madres de familia, ¿no? Sí me pareció interesante esa zona, una zona donde había como un podio y tú podías movilizar ese podio. Entonces sí fue un aula modelo porque no es la acostumbrada mesas y sillas estáticas, sino son mobiliarios que se pueden ir acomodando de acuerdo a la necesidad pedagógica y de acuerdo a los chicos también cómo ellos quieran ir trabajando. Entonces sí me pareció, eso sí, bastante interesante. También pude visitar otra aula que fue una aula externa donde vas entendiendo cómo el concepto de ambiente es tu tercer maestro, ¿no? Es decir, todo el estímulo que hay alrededor. No sé si ustedes seguramente que sí, han escuchado o han visto la teoría de Montessori, ¿no? Entonces Montessori tiene esta perspectiva de que el ambiente pues va provocando aprendizajes, ¿no? Entonces me parece muy bonito cómo provocas, ¿no? De hecho de poner libros, de hecho de poner experimentos, de hecho de poner materiales, ¿no? Ya no es el estudiante o sea, no es el estudiante sentado que el profe va y le da como un libro para poder aprender, sino es el estudiante que encuentra estímulos y vas provocando el aprendizaje, ¿no? Justo yo me acordaba que había conversado con una compañera que había ido a Holanda, y en Holanda justo tienen este concepto del maestro como el aula como el tercer maestro, ¿no? Entonces, lo que hace el docente en sí es propiciar todo este ambiente para que el estudiante pudiera hacer estas interacciones, ¿no? De aprendizaje. También lo he visto en Innova School, tuve la oportunidad de ingresar a los colegios de Innova School, y cada bimestre, por ejemplo, las maestras, todo su ambiente, de acuerdo a su situación significativa, todo su ambiente empiezan a movilizar libros, experimentos, todo lo que es la parte de tecnología, porque sí la tienen. Es decir, movilizan de acuerdo a su situación significativa todo su espacio, ¿no? Entonces sí, me parece interesante. Igual me gusta compartirlos porque de repente a través de eso también ustedes empiezan a idear con los colegios vitrina también, no te olvides. Claro, en inicial. Exacto. Entonces es un poco ir compartiendo con ustedes como para que ustedes digan, oye, ¿qué tanto de esto que nos está contando puedo yo ir implementando en mis espacios, ¿no? Sobre todo el tema de los espacios, que me parece súper, súper potente, ¿no? Entonces, bueno, yo creería de que ya podemos ir haciendo como un sondeo de preguntas, sí, antes, reflexiones que van. Sí, antes quisiera avanzar también, justamente cuando hablas del aula, ¿no? Hay algo que
siempre trato de apoyar, o al menos cuando estaba trabajando en un colegio particular, y empezamos a ir generando aulas un poco menos cargadas y más sobrias en primaria. ¿Por qué? O sea, y en secundaria obviamente sí es una sobriedad, pero más informativo, que tenga menos colores chispeantes, que tenga menos personajes, que tenga solamente puntos muy claros, precisos, grandes, que sean muy, muy visuales y todo ello. Antes de pasar a este sondeo, Vanessa, yo quisiera hacer una pequeña, una dinámica muy sencilla, ¿ok? Pero a manera de monólogo. Entonces, esta dinámica muy sencilla es que yo parto siempre de que nosotros somos el referente. ¿Ok? ¿Y cómo somos referente? Porque nosotros hemos sido estudiantes. ¿Y cómo hemos sido nosotros como estudiantes? ¿Y cómo fue nuestro primer día de clase? Yo soy de los 90s. Entonces, si hago hay un símil entre lo que hay hoy y lo que yo fueron mis primeros días de clase, y yo recuerdo el sol extenuante, al menos en primaria, que estaba encima mío, y teníamos que estar 3 horas casi parados afuera esperando a que nos digan el profesor de matemáticas esto, en pleno sol. Creo que ahora ya no es dable ello, no es dable, y incluso creo que es hasta sancionado eso, ¿no? Dejar al estudiante bajo el sol, ¿no? Pero esos eran nuestros tiempos en los 90. En secundaria era algo similar, pero ya con un auxiliar, que si hacías cualquier movimiento erróneo, ya estaba ahí con la varita, con la regla y con todo. Entonces un poco más ya era castrense, ¿no? La educación. No olvidemos también que para esto ya también se había salido, porque a inicios, entre los 80 y inicios de los 90, sí había una formación premilitar, aunque no lo crean. Mis hermanos al inicio de los 90 llevaron instrucción premilitar, ¿no? Entonces ya pasado el 92, 93 ya no había para secundaria. Entonces en esta secundaria, cuando yo me cambié a un colegio de un asentamiento humano, me sorprendió porque, a comparación del anterior, que estaba en una zona muy urbanizada, ¿qué había pasado? Fórmense chicos, ya pasen a sus aulas. Y yo me quedé, qué raro, esa es una forma diferente, ¿no? Y entonces, ¿cuál era la propuesta que daba este colegio en donde yo ingresaba? Era de que cada maestro que te tocaba ese lunes no hacía clases como tal, empezaba a tratar de conocerte. Y parece que era una consigna, salvo por ahí los profes de ciencia, que a veces eran un poquito más estrictos y sí empezaban su curso, pero salvo los profesores de ciencia, pero los profesores de comunicación, de historias sociales, ¿no? En ese momento de arte y todo, querían más tener ese contacto y conocernos. Y más que nada los nuevos, ¿no? ¿De dónde vienes, hijita? Ya, mira que allá tu compañero también, su familia es de tal lugar, y de repente ahí se conocen, no se conocen, han sido vecinos de repente en algún momento de su vida, empieza a hablar. Entonces, y era diferente. Y ahora lo veo desde mi práctica, desde en este espacio en donde yo trabajo, y digo, ahora hay muchas formas, ¿no? Incluso los maestros hacen como una especie de compartir al inicio, hacen una pequeña danza, una pequeña égloga, una poesía, ¿no? Por el inicio de clase, y es enriquecedor todo esto. Y es delicioso el ver cómo ha ido cambiando esto de donde yo estoy manifestando a estos momentos en donde ya se tiene más en cuenta al estudiante y se le tiene más presente. Y eso es algo que sí siempre quiero resaltar, ¿no? Que tengamos presente muy bien individualmente nuestros estudiantes, cómo se van comportando, cómo es su conducta, cómo es su cariño, su aprecio para con nosotros, y no solamente para con nosotros, sino para con toda la comunidad educativa, porque ese es el trabajo de la observación que justamente hablábamos. No sé, Vanessa, eso quería acotar nada más. Sí, eso me empieza a recordar cuando mi mamá me llevaba con 2 colas, ¿no? Francesas, en primaria, colas francesas. Sí, no, eran 2 coletas
así, sujetadas, claro, y súper, súper apretadas, y yo me volvía súper china ahí, Ah, con dos colas acá, y desde allá no me gustó peinarme. Yo decía, ya, no quiero, bueno, ya, ahora ya me peino ya, pero sí, ¿no? O sea, era, que fue terrible, ¿no? Así, y claro, yo siempre era, ahora cuando lo mencionas el primer día de clases, claro, yo iba bien uniformadita, bien planchadita, porque mi mamá sí, el primer día me mandaba muy bien, quería estar adelante, ¿no? Y nunca pude estar adelante, siempre me botaban para atrás y yo me sentía mal. Y yo creo que la profesora nunca se dio cuenta, ¿no? Nunca se dio cuenta de que yo quería estar adelante y que estaba detrás y que había niños que se burlaban, ¿no? Porque se burlaban a veces de mi apellido. Y nadie decía nada, ¿no? O sea, y claro, tú tienes razón cuando dices, ¿no? O sea, este es un contexto donde esta parte de hacer sentir mal a alguien no era importante, ¿no? O sea, era como que, bueno, pues, ¿no? Te está pasando, eso no es importante, ¿no? Lo importante es que tú aprendas matemáticas, comunicación, ya, el otro no es importante, ¿no? Pero sí me acuerdo de esa primera formación, esa formación, yo creo que tendría, ¿cuánto? 8 años, ¿no? Así, ya cuando era grande, ya yo iba con mis faldas, estas faldas plomas, ¿no? Súper largas, casi llegaba hasta el tobillo, ¿no? Entonces, porque yo era así, ¿no? Todo quería cubrirme todo yo. Y así iba al colegio, ¿no? Con mi cabello así amarrado. Y claro, como era una de las primeras estudiantes, entonces siempre me miraban. Y además que yo estudié en un colegio donde mi mamá, que es profesora, ella también enseñaba. Entonces todo el mundo me miraba, ¿no? Los profesores, los alumnos, todos. Entonces siempre me he visto observada. Y ahora que reflexiono, pues ya tengo un tema de observación. Así que ya descubrí, sí, ya descubrí. sí, y es curioso porque hay que tener cuidado en generar sinónimos. Yo le llamo así, ¿no? Sinónimos porque si te portas mal, ven al frente. Y el frente, o sea, pero si lo dices como que, ok, ven acá porque no me estás atendiendo. Entonces, estar al frente es sinónimo de atención. Sí. O sea, hay que O de tener cuidado castigo, con... ¿no? Exacto, ¿no? O ya, al rincón. A la pizarra, a la O a pizarra. la pizarra, ven, ya, no me estás atendiendo. Ven a y lo expones al estudiante. En vez de decirle, yo me acuerdo que había un maestro de física, yo era muy malo para física elemental. Entonces, y decía, ven. Hasta Y ahora. ahí se sentaba acostado, sí, hasta ahora, no, números soy pésimo. Entonces, y me decía así nomás, así como hablan ahora los futbolistas, ¿no? Dice, eh, ¿sientes que estás haciendo bien el ejercicio? Porque yo no veo que estás siguiendo la pauta. Pero yo entiendo que es esto porque yo he hecho esto. Ya, hijo, después de clase me buscas. Urgente. ¿Sí? Así me decía. No, qué lindo. Con ese tono burlón, burlesco. Ya, pero Ah, un burlesco entre nosotros, como decir. cómplice. Exacto. Esa es la palabra. Ah, complicidad. Complicidad. ¿Por qué? Porque esa complicidad, los que somos papás también lo vamos a entender. Hay complicidades que los hijos comparten con los papás, hay complicidad que comparten con la mamá, hay complicidad entre hermanos para taparse sus cosas, y esa complicidad hace que exista un nexo y un lazo, Sí, y eso es interesante porque es esa complicidad la que tenemos de repente, no en demasía, pero sí nos va a dar pautas a que la confianza vaya maximizándose en el aula. Entonces, pero también reitero lo que dije primero, tener cuidado con, con hacer estos sinónimos de que estar al fondo están los que no entienden, estar adelante los que se entienden, no son sinónimos. La ropa, muchas veces nuestros auxiliares, me acuerdo que, oye, y el pantalón, y el polo, y la chompa, mi abuela decía, no te pongas la camisa o la chompa amarrada, que esos son los forajidos, y porque es la visión que tenía ella. ¿Okay? Pero eso no quiere decir que uno sea forajido. Entonces, son cositas que tenemos que ir dando luces. Pero sí hay un detalle. Una cosa es que tengan el gusto y la facilidad y querer vestirse como se dé la gana, pero otra cosa es hacerle entender de que en este lugar hay cierto punto de uniformidad a ciertas cosas, ciertos detalles. Así como a veces hay chicos que no les gusta hacer el proceso, también explicarles por qué a veces ese proceso es necesario. No decirle, no hay, a mí me decían, no, acá no está el proceso, vuelvo a hacer. Y mi respuesta estaba bien,
simplemente quiere, el maestro quería el proceso. Pero a veces yo puedo llegar por ramificaciones, ¿no? Y de repente O por simplificación. o por simplificación, o jugando, porque Claro. lo más bonito es jugar. Yo jugaba con los números y hasta que me castraron eso. Entonces Bien. a lo que voy es, si tú ves que tu estudiante, si bien es cierto, tú de repente es el requerimiento del maestro, no, de repente no es mío, de repente yo no soy un poco tan estricto con eso, de repente, pero entiendo que puede haber colegas que sí. Entonces, ante ese estricto es explicarle al estudiante. Hay un grado de uniformidad, se solicita eso. ¿Por qué? Porque, hijo, necesitamos distinguir de que eres estudiante. Es como el chef, es como o en el equipo de fútbol, si juega la U Alianza, ¿tú de qué equipo eres? Alianza o de la U, ya, ¿y cómo te identifico? Ah, por mi camiseta, ok. Eso es ese ejemplo que ya le diste, él lo tiene muy identificado. Eso es lo que necesito que entiendas. Acá tú eres el estudiante del colegio tal, 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 o de la institución educativa tal, tal, tal. Entonces, y eso es lo que te va a identificar a lo largo de este proceso de aprendizaje. Y los chicos lo van captando, pero ¿desde dónde lo han captado? Desde un ejemplo observable y existencial, que existe en la realidad, en su realidad. Y tienes que tener los ejemplos desde la realidad, no desde una ficción, porque ahí no la ayuda, ni en secundaria ni en primaria. Tiene que ser concretos, observables, vistos. Puedes Sí, verlo en YouTube, puedes verlo en la tele, donde sea, pero observables. Ahora sí, Vanessa, te dejo ahí la parte sí, de... sí, sí, no, totalmente, claro, los ejemplos palpables, observables y cuanto más cercanos a los chicos, mucho mejor. Y solamente un paréntesis antes de ir, para ir viendo con qué nos estamos quedando cada uno. Justo mi hijo tuve una llamada muy hermosa hoy en la mañana. Para mí siempre los sábados es bello porque tengo tiempo como de ir conversando mucho con él. Y le decía, hijo, mira, yo estoy aprendiendo tal cosa porque quiero seguir avanzando, ¿no? En mi parte profesional y tal. Y me dice, mamá, o sea, es decir, tú tienes que avanzar niveles, ¿no? Y, sí, le digo. ¿Y para qué? Ya, entonces porque vas a obtener recompensas, ¿no? Entonces, claro, todo lo que yo le contaba lo asimilaba porque él juega mucho estos videojuegos estratégicos, entonces todo ese lenguaje que él hacía lo ponía desde su juego, ¿no? Entonces, cuando él empieza a hablarme de esa manera, yo le digo, sí, hijo, entonces tengo que desbloquear ese nivel para poder acceder a otros elementos. Entonces le empecé a hablar en términos de juego, ¿no? Y es eso lo que Santos dice, ¿no? O sea, cuanto más cercano nos estemos al lenguaje, a la realidad y sobre todo los gustos e intereses de los chicos, que no me voy a cansar y moriré con eso. Cuando más nos acerquemos a esos intereses, a ese lenguaje de los estudiantes, ellos se sienten mucho más cerca y te van comprendiendo. O sea, no es, oye, vístete bonito, oye, peínate bonito, oye, el corte escolar, no, o sea, ahí no te entiende, ahí ya perdimos, ya nos bloquearon, ¿no? Entonces, pero cuando te vas a hacer, y eso justamente lo que dice Santos, oye, mi hijo me empezó a hablar así, haciendo el símil con su juego, porque juega mucho estrategia y es un chico muy, muy estratégico, de verdad. Entonces yo lo admiro mucho, o sea, la primera persona y yo siempre lo diré, y para la primera persona que yo admiro, porque yo he trabajado con gente de peso muy pesado, ¿no? Con políticos muy, muy pesados, con gente muy erudita, con gente espiritualmente muy elevada, que han pasado muchas cosas, pero la primera persona que yo admiro es a mi hijo. Por N de situaciones, yo lo admiro muchísimo. Y mucho de lo que nosotros tenemos que aprender como adultos es mirar la sabiduría del joven. Hay una sabiduría tan genuina en ellos, ¿no? Entonces, yo les invito a ustedes también, yo siempre les digo a mis colegas cuando voy a capacitaciones, no hay mejor capacitación que tus propios estudiantes. No hay mejor cosa que tú escuches a tus estudiantes. Vas a ver, ahí es todo un gol. Bueno, voy a dejar de inspirar, pero sí, o sea, ese aprendizaje justamente me lleva ahora, y sí, un poco nos gustaría, seguramente con Santos también, recoger de toda esta conversación que hemos tenido en esta hora, de compartir qué es lo que ustedes se están llevando. No sé si se me escucha porque siento que se me va un poquito. No, sí se escucha. Ah, ok.
qué es lo que ustedes se están llevando, qué compromisos, qué les llamó la atención, que quieren aplicarlo ya en su vida profesional. A ver, voy a llamar como profesora, ¿ya? A ver, alumnita Noemí. No sé si maestra Noemí está por ahí. ¿Maestra Noemí? Sí, estoy aquí por la calle. ¿Qué me estoy llevando? Sabe que estoy llevándome, que hay que observar a los estudiantes, que hay que conocer los intereses, los gustos, porque los estudiantes saben, ellos conocen, cuando empatizan con el maestro, no son problemas, al contrario, están con esa predisposición de aprender. Creo que me estoy llevando, maestra Vanessa, no sé si era la respuesta. Gracias, maestra Noemí, qué bonito que nos estamos llevando para este año 2026. Maestra Mayra, ¿qué se está llevando usted? Bueno, me gustó mucho lo que mencionaban de que hay ciertas prácticas que a veces no nos damos cuenta, pero que también estamos innovando. Y bueno, yo justo acá tenía sí tenía una especie de cuadernito donde puse cómo me imaginaba mi aula, o sea, qué cosas iba a poner. Y por ejemplo, ahora yo les estoy llevando así como que frases y ahora eso que lo dibujé aquí en mi cuadernito, ahora lo pongo, ¿no? Frases ahí que les puedan ayudar a reflexionar y así cositas que espero que les ayuden, ¿no? Y eso de a veces no normalizamos ciertas cosas, pero siempre estamos con esa idea de innovar, de cambiar algo que vemos que no está funcionando. Ay, qué bonito, maestra Mayra, gracias por registrar toda esta aventura pedagógica intencional. Entonces sí, me parece muy bonito. Gracias también por estar aquí, por compartir. Entonces, sí, por ahí escuchamos a la maestra Mirta, que no la hemos podido escuchar, no sé si la encontramos por ahí para que nos diga qué está llevando. Maestra Mirta. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, estoy por aquí escuchándolos atentamente. Yo lo que me llevo son las distintas experiencias que cada uno ha podido experimentar, ¿no? Desde el hecho de poder observar a los estudiantes, el cómo nos sentimos como maestros, cómo esto se refleja también en nuestra vida. Todas esas distintas impresiones me hace otra vez recordar que las personas somos así, pues somos diferentes. Y que también todo lo que a veces recogemos o las expectativas que tenemos depende de nuestra historia, de los antecedentes que podamos tener, de cómo nos fue el año pasado, ¿no? Y qué es lo que esperamos para este año. Eso es lo que me llevo. Gracias, maestra Mirta, por estar acá. Bienvenida usted a Esencias Emocionales. Gracias. Siempre va a ser un gusto poder acogerla. Qué bonito, se nos lleva experiencias, que es lo más valioso también que cada uno de nosotros hemos vertido en este espacio. Maestra Rosa, ¿nos está escuchando? Maestra Rosa Janet. Aló, buenas tardes. Disculpen, vengo de una cita médica y estoy con todo el bullicio del bus, pero sí quiero, ¿sí me escuchan? Sí, se le escucha. Aló, ¿me escuchan? Sí, maestra. Ya, qué bueno. Bueno, quiero agradecer, de verdad a todos los colegas por todo su compartir, porque realmente reafirma de una u otra modo nuestra labor docente, ¿no? Y hay muchas estrategias que ellos utilizan que también lo utilizamos, ¿no? De repente de otro modo, pero que todo eso es un aprendizaje, ¿no? Todo lo que uno escucha, todo lo que uno comparte es un aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, yo empecé en las 2 semanas de socialización con las chicas, con los chicos, dedicándome solamente a observarlos, a ver sus cambios, porque este grupo no es nuevo para mí, ¿no? Si bien es cierto, siempre se agregan alumnos nuevos, para mí es muy importante que ellos se socialicen en grupos, ¿no? Que ellos conversen. Incluso el primer día ya no fue como antes, ¿no? Que el primer día que era, escribe cómo has pasado tus vacaciones, ¿no? Qué aburrido. Uno a veces inventaban cosas, pero no era lo que realmente, cómo lo pasaban. En cambio, yo les doy
espacio para que conversen. Media hora, agrúpense como ustedes quieran, en equipos, en grupos, y conversen, ¿no? Conversen, ahí conversan ellas, lo que han hecho, lo que entre ellas, ¿no? Y no les estoy obligando que tienen que escribir luego lo que han hecho ni nada, solamente me interesa que ellas puedan socializar, ¿no? Y bueno, pues no tengo dificultad de que las que ingresan rápidamente se habitúan al sistema, empezamos con toda la organización del aula y ellas ya saben, ¿no?, qué es lo que tienen que hacer. En realidad, y esto motiva, ¿no? Motiva porque uno va viendo los cambios en ellas que han madurado, que han crecido, y dice, bueno, qué bien, el trabajo anterior, del año anterior, ha sido muy bueno, ¿no? Ahí se está demostrando. Que hay retos, por supuesto, ¿no? Tenemos muchos retos, pero que ahí estamos para seguir adelante, ¿no? Y con este espacio me parece importantísimo porque de verdad que es un trabajo, si se quiere lo hacemos en grupo, pero es casi individualizado porque nos da la posibilidad de poder aperturarnos y contar, ¿no?, y compartir cómo nos sentimos y cómo vamos avanzando y cómo vamos a aprender. Muchas gracias a ustedes. Maestra Rosa, ¿y qué emoción le pondría usted a estos primeros días? Uy, le pondría pues qué alegría, mucha alegría de volver, ¿no? Mucha alegría de volver. Si bien es cierto, a pesar de que estamos viendo una situación de violencia, para mí es una alegría poder encontrarme con mis estudiantes. Gracias, maestra Rosa. Qué bonito también lo que dice la maestra Rosa, ¿no? Y cómo nosotros también empezamos a valorar lo que nosotros hacemos, ¿no? Y cuando ella dice, mira, el trabajo del año pasado, veo que ahora hay los frutos, está empezando a valorarse y a fortalecer su autoestima como maestra. Y eso es bien importante, porque quizás alguno de nosotros dice, oye, no, yo no hago nada bien, no, a mí no me sale, ¿no? Entonces, bien importante reconocer nuestros logros y nuestros retos, y en esos logros, pues, fortalecer nuestra autoestima, ¿no? Excelente, gracias a la maestra Rosa. No nos olvidemos también, disculpa Vanessa, no nos olvidemos también que la forma en cómo nosotros mismos nos vamos tratando es importante, porque no podemos ser tan juzgadores con nosotros mismos, tenemos que diferenciar ese límite, porque si de repente a veces con mi hijo, con mi pareja, o o alguien familiar, no soy tan duro, ¿por qué conmigo sí? Al contrario, conmigo tendríamos que ser mucho más blandos, mucho más flexibles, mucho más accesibles. Entonces, eso también hay que tener muy en cuenta, porque es importante para nosotros el cómo nos tratamos, cómo me trato a mí mismo. Y justamente eso es este detalle que menciona la maestra, ¿no? Que hay retos, que va a haber dificultades, pero la libertad con la que le entiendo que está trabajando también, por ahí estamos ahí en esa misma línea. Así es, gracias Santos. Sí, cómo nos hablamos es importante, ¿no? Y ser conscientes de ello, cada vez más conscientes. Uh-huh. Bien, maestra Sofía, no sé si nos ha escuchado, creo que ha estado ingresando y imagino que también es la red, pero quizás nos ha escuchado un poco y quiera comentarnos qué lleva. Buenas tardes, estimada Vanessa, Chelo. Bueno, en Ayacucho siempre hay esa debilidad de la conectividad, así es que entro y salgo. A ver, para compartir un poquito con ustedes el retorno, la emoción que me embarga en este retorno del año escolar 2026 es pues la felicidad, ya por la pasión que tengo de enseñar y lograr un cambio en mis estudiantes, en mi colegio. Para mí ha sido un gustazo regresar, ver a mis niños de que el año pasado estaban en primero, que han crecido un poquito más, son más altos, la alegría que ellos tienen al vernos las dos, ¿no? Que son libres conmigo, aunque con los otros maestros todavía son cohibidos. Me recuerda mucho a mi niñez, porque yo he nacido en Ayacucho, he sido criada al estilo andino, y cuando yo llegué a la costa a los 9 años, allá yo era muy cohibida, y hubo una docente, bueno, dos,
pero una que me abrió así, me dio la confianza, me dio la oportunidad de salir de ese encierro tímido que yo tenía. Y pues creo que en función a ello yo también es lo que quiero hacer con los niños de mi colegio. Este año son 30, hemos aumentado 10 más. Así es que ahí divirtiéndome con ellos, hemos hecho yunza, que acá le llamamos cortamonte, festejando ese primer día. Estoy doblemente feliz porque el director que este año va a direccionar el colegio, mucha importancia le da al aspecto socioemocional, es muy pila, siempre está sonriendo y motivando a que los estudiantes pues salgan de ese mundo de miedo que ellos mismos han reconocido en el que están, ¿no? Entonces, yo feliz y contagio esa felicidad y que todo sea para bien, ilusionada con el proyecto del clown, que es un gran reto para mí, pero el director lo ha recibido con muy buena, como le digo, me ha dado la potestad de poder dirigirlo y pues como yo dije, me autodenominé coordinadora de tutoría, así es que ahí estoy, avanzando. ¡Wow! ¡Genial! Genial, felicitaciones, maestra Sofía. Va con todo la misa, con todo. Excelente, maestra Sofía. Qué bonito. Me da mucho gusto de que todo se haya alineado. Como yo digo, los astros se alinearon para mí, Sofía, que entró con mucha fuerza al curso, que elaboró y que hay mucho potencial. Y qué bueno de que tenga el apoyo directivo. O sea, eso es lo máximo, ¿no? Y sobre todo esa conexión que usted va teniendo con los estudiantes, qué bonito, me da mucho gusto poder escucharla. Vamos a tener también ya nuestro próximo encuentro al próximo mes para poder seguir escuchándonos, apoyándonos, también compartiendo aquí estrategias que nos van funcionando, pero también para decir qué es lo que no nos está funcionando o qué reflexionamos, qué aprendimos, que también es lo más importante. Entonces, gracias por estar aquí, gracias por su tiempo, gracias por compartir con nosotros, muy contentos los dos de poder acompañarnos, porque también yo me siento súper acompañada por ustedes en este tramo de la vida. Gracias, un abrazo cariñoso para cada uno de ustedes, así que buen inicio a 2026. Y bueno, yo también, solamente con mi Sofía, déjeme decirle, bueno, tengo por ahí unos colegas de Cloud, de Impro y todo, y le mencioné un poquito esto de que, mira, tengo una maestra que está haciendo esta propuesta y todo. Me dijeron, wow, es entienden ellos que es un poco complejo de que lleguen o sea, este tipo de arte lleguen a esos lugares. Y me dice, es un reto, pero qué bonito que vayan llevando y todo. Entonces, y por ahí me dicen, ¿no? Si necesitan un material de impro, bueno, más amigos de impro más que nada, ¿no? Porque de clown tengo por ahí casi muy poquitos y no tengo mucha comunicación, pero los de impro, si necesita ahí por ahí, le puedo pasar para que tenga herramienta. Ah, ya, bacán, gracias. Así que mi Sofía, cualquier cosita, también tenga esa libertad de mandar un mensaje y para si es que requiere algunas cositas. Desde la impro, porque la impro también se nutre del clown. Ay, muchísimas gracias, yo agradecida de antemano, porque es un mundo nuevo para mí y ahí estoy soñando, pero bueno, ahí vamos a ver qué hay. Siempre deje salir algo positivo, así es que para adelante. Sí, maestra, para adelante todos nuestros sueños, todos nuestros anhelos y para adelante este año 2026. Gracias por estar con nosotros. Este ha sido un espacio creado por y para ustedes, y este espacio se llama Desarrollo Emocional Docente, por ahora tienen ese nombre provisorio, y vamos a ponerlo en la plataforma de YouTube o algunas partes o todo, viendo también, y como siempre mencionamos, ¿no? Las partes sensibles, en este caso es más una charla, pero las partes sensibles siempre se ponen, no se muestran. Eso sí, creo que ya los que ya han estado en las charlas anteriores ya lo han visto y se maneja con mucho cuidado y con mucho respeto. Entonces, desde ya yo les doy las gracias
Gracias por compartir, por darse este tiempo, por darnos este tiempo, y por favor, cualquier consulta, duda, una charlita, un pequeño compartir, una pequeña información, un pequeño apoyo, no duden en eso. A lo menos creo que yo tengo un poquito más de disposición, un mensajito, y yo les mensajeo y les mando de repente ahí un apoyo, una visión, que no quiere decir que sea la correcta o no, pero sí de repente para que lo vayamos teniendo en cuenta. Entonces, véanlo de esa manera y vean en este equipo y en este grupo una forma de poder expresarnos y apoyarnos. Así que muchas gracias, y con esto doy por cerrado nuestro encuentro. Muchas gracias. Feliz.